Bonjour tout le monde, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a estar viendo un tema bastante diferente. Yo soy Alejo, tu profe de francés, y si aún no me sigues, te recuerdo rápidamente que puedes encontrarme en TikTok como Alejo, el profe de francés, y estoy en YouTube como Francés versión beta, donde subo clases, tips y pues ejercicios para que mejores cada semana. Hoy, como te decía, te traigo un episodio muy especial porque no vamos a hablar de gramática pura, sino de todas esas cosas que nadie te dice antes de empezar el francés y que si las supieras desde el principio, te ahorrarías mucha frustración, tiempo y dudas. Así que ponte cómodo, abre tus ojos y comencemos. Primero que todo, hay que saber que el francés no se pronuncia como se escribe. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que vas a ver escrito no es lo que vas a oír. A diferencia del español, no puedes confiarte el 100% en lo que ves escrito. Hay letras mudas, sonidos nasales y combinaciones que cambian totalmente el sonido. Por ejemplo, una palabra que se escribe beaucoup, que significa mucho, simplemente se pronuncia beaucoup, beaucoup, y se escribe beaucoup, porque hay la EAU, por ejemplo, suena O, y la P al final no se pronuncia nunca, y la OU suena U, entonces comienzan a haber muchas excepciones y grupos y combinaciones de vocales con vocales que generan nuevos sonidos. La palabra también frais, que significa fresco, se dice o suena frais, algo así como frais y no frais. Y también hay ciertas palabritas en donde algunas letras son mudas, hay otras letras que no están escritas pero suenan. Por ejemplo, en la frase les enfants, ni la T ni la S suenan y se nasalizan algunos sonidos. La frase, digamos que al final va a sonar les enfants, les enfants. Esa EN y esa AN son sonidos nasales. Trata siempre de imitar el francés. Les enfants. Así que desde el principio, como te digo, escucha primero y lee después. Vamos a hacerlo como los niños cuando nacen, cuando van creciendo. Ellos escuchan a sus padres, imitan y hablan. Hay sonidos que no existen en español. Esta es una segunda parte. O segundo punto, en francés tienes pequeños detalles que cambian completamente el significado. Por ejemplo, la U que conocemos nosotros en francés va a sonar, tiene un sonido muy diferente. En la palabra culo, perdón por la palabra, pero la palabra culo va a sonar algo así como Q. Esa U que vemos escrita no se va a pronunciar como la decimos en español, sino un poquito como más cerrada en la boca. Q. Mientras que la palabra cuello, esa U que conocemos en español, ese sonido que conocemos en español, U, se va a escribir en francés OU. Y la palabra cou, que es Q, significa cuello, perdón, cuello. Cuello se dice Q y culo se dice Q. Fíjense que el sonido simplemente cambia el sonido de la U y en su escritura es completamente diferente. En la palabra culo, la L no se pronuncia al final. En la palabra cuello, pues la OU suena únicamente U. Son sonidos muy distintos, aunque el español los confundiría. Te hago repetir. Q, 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 Q. Estoy haciéndolo con la misma entonación, la misma velocidad, y hay un ligero cambio de pronunciación entre la U y la U de la otra palabra. Q, 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 Q. El tercer punto es sobre los géneros en francés. Ten mucho cuidado, porque los géneros son bastante importantes. En francés casi nunca vas a usar un sustantivo sin artículo. Siempre vas a decir el o la o los o las o uno o unas, uno, una. Siempre tiene que ir la palabra con su artículo. Por ejemplo, uno no dice chat, que es gato simplemente, sino se dice el gato o un gato o gatos, pero siempre hay una palabrita al lado que lo acompaña. Le chat, un chat, des chats. Y además hay falsos amigos. Falsos amigos son palabras que uno, falsos amigos con relación al género en este caso. Falsos amigos son palabras que uno cree que si son femeninas en español, lo serán en francés y viceversa. Pero entonces hay ciertas palabras cuyo género cambia. Por ejemplo, en francés decimos le lait para referirnos a la leche. La leche en francés es masculino. Es como si dijéramos el leche. También la palabra nariz.
Nariz en español decimos la nariz, en francés es le nez. La verdad es que no hay lógica, simplemente hay que memorizar la palabra con su artículo. Digamos que esa es como la idea, el objetivo y lo mejor que uno puede hacer cuando está aprendiendo francés. También es muy importante saber que no se puede o no se debe traducir palabra por palabra. Por ejemplo, yo me caí, decimos en español, no voy a decir en francés je me tombé, como yo me caí y el caí en pasado. En francés digamos que hay maneras, hay ciertas reglas que nos indican que hay que usar para ciertos verbos auxiliares y para indicar digamos una acción, en este caso la acción de caerse, que decimos yo me caí. En francés simplemente vamos a decir, si traducimos literal del francés al español, sería yo soy caído. Entonces fijémonos que la traducción tampoco es que sea muy clara, un poquito digamos que diferente a decir yo me caí, pero pues son las reglas que el francés nos pide para conjugar ciertos verbos y usar ciertos auxiliares. Entonces, más que traducir, hay que pensar como un francés. El punto número 5 es algo que es muy importante y es el nivel de formalidad. El nivel de formalidad cambia la manera de hablar. En español usamos el tú prácticamente con todos, con la gente que, digamos, con la que tenemos confianza, con los amigos, con la familia. En francés, el vous va a ser más importante en muchas ocasiones para, digamos que es menos fácil hablar de tú. Es más conveniente siempre cuando no se conozca a la persona hablar de vous y también saber identificar, digamos que los contextos en donde podemos usar tú o podemos usar vous. El tú, que en francés se dice tu, es más que todo con amigos, la familia, un ambiente cercano, gente de confianza, mientras que el vous es más que todo para gente a la que tenemos respeto, con desconocidos, en el trabajo, con los adultos. En el trabajo lo mejor que puedes hacer si no conoces a una persona, obviamente es hablarle de vous, pero si esa persona te habla de tu, tú puedes hacerle la pregunta y decirle si se pueden hablar de tú. Muy seguramente la persona te va a decir que sí, para que la comunicación sea más informal, más tranquila, más cercana. Pero lo mejor es que se mantenga el vous hasta que uno sienta que puede dar como ese paso y tratar de tú a la persona. Entonces, por ejemplo, usar tú en una reunión puede que a veces en algunos momentos suene maleducado. El punto 6, la gramática es progresiva, no se sufre ni si no se construye. Esto es como una bola de nieve. Muchos se frustran porque esperan entender todo muy rápido y en francés la verdad es que hay que ir por capas, hay que ir por niveles. Primero aprendemos el presente, luego el pasado compuesto, luego el imperfecto, por ejemplo, algunos pronombres, luego agregamos vocabulario, vemos frases en condicional y cada nivel nos exige haber dominado el nivel anterior. No podemos hablar en pasado si no sabemos conjugar en presente perfectamente. Siempre es importante poder saber que completamos una etapa al 100% para poder pasar al siguiente tema y no quedarse como con huecos en el aprendizaje, como con huecos en un tema en específico. Entonces la paciencia en este caso es un sinónimo de progreso. Tenemos que ser pacientes y digamos que llevar el proceso como se debe. Francia no es el único país donde se habla francés. Mucha gente se sorprende cuando descubren que la mayoría de francófonos del mundo no están en Francia, sino en África, en Canadá y en otros países europeos. Algunos ejemplos en África son, por ejemplo, Senegal, Camerún, la Costa de Marfil, son países en África en donde se habla francés. El idioma oficial es el francés. Todos los países del norte de África, Marruecos, Algeria, Túnez, hay muchísimos francófonos y una gran parte de la gente inmigrante en Francia provienen de esos países. Muchos países de África y otros países de Europa. Entonces aquí es donde se entiende que aprender francés no es solo, digamos que un idioma, que el francés de Francia y no hay otro. No, es toda una comunidad gigantesca y muchísimos países alrededor del mundo. Hay pequeñas islas que están en Centroamérica, en Francia, Canadá, cerca de África también. En Madagascar se habla francés, entonces hay muchos países con muchos acentos, muchas expresiones y muchas palabras nuevas, y todo eso también ayuda o contribuye más bien, influencia el aprendizaje del francés cuando uno viene a Francia.
Algo también muy curioso de lo que quiero que hablemos es de algo que de la cultura y la lengua. La cultura y la lengua en este caso van juntas en francés. Hay digamos que ¿cómo llamarlo? Un fenómeno que vamos a llamarlo en español el verlan. El verlan, en francés sería verlan. El verlan es como, es aquí donde te das cuenta que hablar francés no es solo la gramática, no es solo aprender las reglas y salir a la calle y hablar, sino también tienes que sonar francés. Tienes que aprender los errores de los franceses, cómo se comunican ellos en el día, aprenderte las expresiones, las frases, el ritmo, la intención con lo que ellos, como ellos dicen ciertas frases. El verlan simplemente en Francia y sobre todo entre los jóvenes más que todo, aunque muchos adultos jóvenes también, digamos que de generaciones del 70, 80, 90, digamos que adoptan por motivos de evolución y de practicidad muchísimo el verlan. El verlan es como un idioma al revés. Hay palabras cuyas sílabas o cuyos sonidos se van a invertir. No literalmente las sílabas en la palabra gráficamente, sino más que todo como suena, las sílabas. La palabra misma, verlan, es digamos que la versión invertida de una palabra que es l'envers. L'envers significa al revés, o el revés, o lo contrario. L'envers. Entonces veamos que hay como dos sílabas. L'envers. Y si las ponemos al revés, queda verlan. De ahí sale la palabra verlan. Y simplemente, como digo, son palabras que las sílabas se giran, digamos que se ponen al revés y forman nuevas palabras. E incluso a veces hay el verlan del verlan, es decir, una misma palabra que ya fue modificada una vez se vuelve a modificar de otra manera, dando origen a una segunda nueva palabra, totalmente diferente a la primera y a la segunda. Por ejemplo, la palabra normal, en francés normal, fou, F-O-U, fou quiere decir loco. Si invertimos esos sonidos, fu queda uf, uf. Es decir, la F y la U, fu, se invierten fu y se escribe uf también. Decir uf quiere decir loco. Femme, la palabra femme, que se escribe femme, femme, si la invertimos más o menos queda como meuf, meuf, meuf. Se cambia o digamos que ligeramente cambia un poco la vocal, pero se mantiene más o menos la M y la F. La F que estaba en el principio pasa al final y la M que estaba al final, femme, pasa al principio. Meuf, meuf. También para decir raro en francés vamos a decir louche, louche. En francés normal. En francés digamos que en este fenómeno del verlan sería chelou, chelou. Louche, chelou, louche, chelou. Otra palabra normal en francés es bizarre. Bizarre quiere decir como raro. Pero en verlan vamos a decir zarbi, zarbi, bizarre, zarbi. Y también la palabra que todos conocemos, merci, merci, en el idioma del verlan o en el estilo verlan va a ser cimer, cimer. Imagínate que estás en París y alguien te dice il est chelou lui, il est chelou lui. Significa este tipo es sospechoso, es como raro. Si no sabes que chelou es el verlan, digamos que la palabra al revés, la versión al revés de la palabra louche, no vas a saber qué es lo que te están diciendo. Entonces es por eso que es importante al menos conocer cuáles son los principales y los más usados. Hay otros que de verdad son demasiado específicos, no es algo oficial, pero hace parte de la cultura. Tu oído también necesita entrenamiento desde el día 1. No esperes primero a aprender gramática y después la pronunciación. No, es al revés. Primero escuchas, imita, repite todo lo que puedas, lo máximo que puedas. Como cuando aprendemos español cuando éramos pequeños. Primero el oído, escuchar, repetir, imitar el acento, imitar la boca, imitar todo, las muletillas, el ritmo, la entonación, hay que intentar imitarlo todo. Y lo último que te puedo decir es que aprender francés es un maratón, no es un sprint, es decir,
No se trata de correr y pasar por todos los temas y querer conjugar en presente, pasado, futuro, condicional, subjuntivo. Todos esos son temas que suenan muy complicados, digamos que de decirlos así como en una lista. Simplemente se trata de avanzar a nuestro ritmo, poco a poco, hacer contacto diario con el idioma, cambiar el idioma del celular, ver películas, escuchar música, escuchar la radio, leer noticias, de pronto tener un libro de bolsillo, estar en las aplicaciones, en las redes sociales, todo en francés. Hay que forzarnos a escuchar francés en todo lado. 5 o a 10 minutos al día lo van a cambiar todo. Y bueno, hasta aquí digamos que llegó este episodio. Si estas cosas las tienes claras desde el inicio, créeme que tu aprendizaje será mucho más ligero, más natural y 1000 veces más rápido. Entonces, si quieres seguir aprendiendo conmigo cosas curiosas del francés, gramática, pronunciación, conjugación, etcétera, recuerda que puedes encontrarme en TikTok como Alejo, el profe de francés, y en YouTube estoy siempre como francés versión beta, donde subo clases, subo videos largos, tips de pronunciación, también subo shorts, que son más o menos al estilo de TikTok, son clases rápidas de francés, tipologías y ejercicios interactivos para mejorar tu pronunciación y tu comprensión. Entonces, merci beaucoup por acompañarme una vez más y nos encontramos en un próximo episodio la próxima vez. A très bientôt et merci beaucoup.